Buenos días, amados compañeros de la Escuela de Maestros de Soacha del primer semestre. Como ya les habíamos hablado, como ya les había comentado en los grupos pequeños, debemos hacer un ensayo. Les voy a dar las pautas en este video acerca de cómo hacer un ensayo del trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces lo que ustedes están viendo es una webinar. Una webinar es un método o un recurso didáctico utilizando la tecnología a través del cual podemos hacer y concretar el tema o explicar algo, un tema, ya sea antes de la clase o después de la clase, de acuerdo a lo que hayamos visto o lo que el Señor nos haya permitido compartir con nuestros discípulos. Entonces esto es algo extra clase. El tiempo no nos da para explicarlo allí en los grupos pequeños y en el tiempo de las 2 horas. Entonces a través de este video vamos a complementar ese trabajo o esa tarea que debemos entregar. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacer un ensayo? Pero antes de empezar con las pautas o con los parámetros que las personas que son ágiles y ya son hábiles en este tema de hacer un ensayo nos dan, pues tenemos que empezar a entender y conocer para qué sirve, cómo está compuesto, eh, cuáles son sus partes. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es un ensayo? Entonces un ensayo es un escrito en el cual se expone brevemente una interpretación personal acerca de un tema dado. Entonces es una interpretación de un tema que a mí me dan, el cual es un tema propuesto, y ese tema propuesto yo saco una interpretación personal, pero no lo puedo sacar de cualquier forma. Debo hacerlo de una forma ordenada como el Señor desea que lo hagamos, todo para su gloria y para su honra. ¿Cómo escribir un ensayo? Entonces, para empezar a escribir un ensayo debes primero hacer una lectura de base, o investigar el tema que te proponen, investigar acerca de varios autores, tener varia bibliografía, tomarnos el tiempo para tener apuntes, notas, ideas principales, secundarias, lluvia de ideas, conceptos, de llenarnos de toda la información que nosotros podamos tener para poder realizar muy bien el ensayo. Cuando ya tengamos esa parte que es antes del ensayo, podemos empezar. Entonces un ensayo está compuesto o tiene una estructura que es una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. Entonces en la introducción es donde de forma clara plasmamos el tema que vamos a tocar en el ensayo o sobre el tema propuesto para el ensayo. Podemos empezar el ensayo con alguna de estas frases, esas que te estoy dejando ahí. Entonces en este ensayo hablaré de, este ensayo se trata de, el propósito de este ensayo es, el tema de este ensayo es. ¿Listo? Son palabras o frases con las cuales yo puedo hacer o empezar la introducción de mi ensayo. Después ya empiezo con un párrafo introductorio, que es específicamente hablar. O sea, empiezo con esa frase y ahí en ese primer párrafo debo empezar a hablar de qué se trata ese ensayo, qué me propongo yo con el ensayo, a dónde quiero llegar con el ensayo, cuál es la meta o el objetivo del ensayo. Entonces ahí hay unos ejemplos de cómo puede ser ese primer bloque o ese párrafo introductorio del ensayo. Esto tomé 3 partes, te voy a dejar ahí tiempo para que lo leas. Si no lo alcanzas a leer, pues puedes pausar el video para que lo puedas ver. Esto es un ejemplo de diferentes temas o de un tema en común manejado desde diferentes perspectivas. ¿Qué sigue? El desarrollo. Te dije que el ensayo tenía unas partes básicas que era la introducción, ya la vimos. El desarrollo es el cuerpo como tal del ensayo. Allí es donde tú estructuras esa
esa idea que tienes o que desarrollas a través del tema que se te ha dado. Allí es donde tú hablas acerca de tus impresiones, de lo que has investigado, de las palabras que no conocías y que puedes utilizar en él, donde le das un desenlace a ese primer párrafo o ese párrafo introductorio y donde haces una, dependiendo del tema extenso o no, explicación del tema, pero desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, desde tus valores, desde lo que tú quieres desarrollar a través del ensayo. Y puedes utilizar unas preguntas para hacer ese cuerpo o esa parte intermedia del ensayo. Es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, el para qué. Te va a servir para hacer o para guiarte a hacer ese cuerpo del ensayo, para que te quede bien consolidado y te quede bien de acuerdo a lo que tú quieres plasmar, tus ideas que quieres plasmar. Entonces ahí hay unos ejemplos. Entonces dice que se analiza el hecho o el fenómeno. Y abajo, podemos ver el concepto de análisis según el Diccionario Real de la Lengua Española, que quiere decir que es la separación de un todo por partes hasta llegar a sus elementos esenciales. Entonces es la separación de un todo en sus partes para llegar a la base o al principio o a lo más básico del tema. Entonces puedes utilizar esas preguntas para llegar allí. Esas preguntas te van a ayudar a hacer un análisis. Recordemos, mis amados discípulos, que estos ensayos los debemos hacer con las normas APA, de acuerdo a la ley vigente. No quise en este video incluir las normas APA porque pues las normas APA van cambiando conforme a los años. Entonces para este año ya es una diferente, del 2018 era otra, del 2017 era otra y así sucesivamente. Tú puedes entrar a internet y en una página donde te puedan mostrar o puedas verificar cuáles son las normas APA para este año o para el año que vayas a presentar tu ensayo, te puedes guiar. Igual en internet hay modelos en donde te puedes ya bajar las plantillas. Las plantillas ya son archivos diseñados con con los tipos de letra, con las márgenes, con la estructura que debe tener, el cómo citar una bibliografía, si es de libros, si es de internet, si es un dicho o una palabra célebre de alguna persona. Entonces, eso es muy fácil de encontrar y no requiere, pues para mi apreciación, eh, el dedicarle tiempo, porque como te digo, lo puedes buscar en internet. Para mí era importante que pudieras conocer qué es un ensayo, cuáles son sus partes y cómo lo puedes desarrollar de una forma eficiente y eficaz. Les bendigo, mis amados discípulos, y espero que este video les ayude en su tarea de realizar el ensayo. Que tengan muy buen día, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, en el nombre de Cristo Jesús.